Hoy veremos bradicardias. Lo más importante son las indicaciones de marcapasos permanentes y saber identificar a un EKG los distintos tipos de bloqueos aurículos ventriculares. Se considera bradicardia a todo ritmo cardíaco menor a 60 latidos por minuto. Empezamos con la disfunción del nódulo sinusal, o sea, enfermedades del seno. En condiciones normales, el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón, dado que genera estímulos más rápidos, de 60 a 100 latidos por minuto, que el resto de estructuras con capacidad de producir estímulos eléctricos. El nódulo auriculoventricular da impulsos de 40 a 60 latidos por minuto y las fibras de Purkinje de 20 a 40 latidos por minuto. Por ello, el ritmo de la mayoría de las personas es sinusal. La disfunción sinusal consiste en la pérdida de la capacidad del nódulo sinusal de producir estos estímulos eléctricos suficientemente rápido. Suele ser asintomática y su causa más frecuente es idiopática, por ejemplo, envejecimiento siendo muy frecuente en los ancianos. Otras causas de disfunción sinusal son la isquemia, la toma de fármacos frenadores, o sea, por ejemplo, beta bloqueadores, calcioantagonistas, digoxina, también la hiperpotasemia, así como algunas enfermedades extracardíacas como el hipotiroidismo, la hipertensión intracraneal, brucelosis, fiebre tifoidea, etc. Las manifestaciones clínicas, de acuerdo a la disfunción sinusal, pueden manifestarse en tres patrones distintos que pueden coexistir en un mismo paciente. ¿Sí? Pueden existir la bradicardia sinusal, las pausas sinusales y el síndrome de bradicardia-taquicardia. En la bradicardia sinusal se caracteriza por un ritmo sinusal menor a 60 latidos por minuto. Es frecuente en deportistas y jóvenes. Esto es por un aumento del tono vagal, sin repercusión clínica en estos casos. En estos contextos, por ejemplo, en ancianos, puede producir astenia o intolerancia al esfuerzo por incompetencia cronótropa, imposibilidad de taquicardización durante el esfuerzo. Otra de ellas son las pausas sinusales. Son periodos de tiempo en los que el nódulo sinusal deja de producir estímulos, o sea, hace un paro sinusal, o bien produce estímulos pero no se transmite a las aurículas, hay un bloqueo sinoauricular. El nódulo sinusal siempre acaba recuperándose y vuelve a realizar su función, pero si las pausas acontecen por el día y son muy largas, en general mayor de 6 segundos, pueden producir síncopes. Síndromes de bradicardia-taquicardia. Consiste en la aparición de pausas sinusales tras rachas de taquicardia supraventriculares. Durante la taquicardia, el nódulo sinusal está inhibido porque le llegan estímulos a mayor frecuencia de los que él produce. Tras finalizar la taquicardia, el nódulo sinusal puede tardar unos segundos en reactivarse, apareciendo con ello pausas sinusales que, si son suficientemente largas, otra vez, de nuevo se lo menciona, mayor de 6 segundos, pueden producir síncopes. Recuerda que la disfunción sinusal es, salvo por la posibilidad de tener síncopes en relación con pausas sinusales, una enfermedad benigna que no aumenta la mortalidad de los pacientes. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico se realiza mediante un electrocardiograma. La bradicardia sinusal suele ser manifiesta en cualquier electrocardiograma del paciente, pero realmente si queremos detectar pausas sinusales, debemos frecuentemente monitorizar durante un tiempo el ritmo cardíaco del paciente, con un Holter de 24 horas o 72 horas o subcutáneo que registra la actividad cardíaca durante 2 a 3 años. En raras ocasiones es necesario realizar un estudio electrofisiológico. El tratamiento, lo primero es descartar causas reversibles de la disfunción sinusal, por ejemplo una isquemia, los fármacos frenadores, una hiperpotasemia. Una vez establecido que el problema es irreversible, no existe tratamiento farmacológico eficaz, sino que este consiste en implantar un marcapasos definitivo que sea capaz de estimular las aurículas, ya que se pone un marcapasos. Además del electrodo auricular, se implanta otro electrodo ventricular por si el paciente desarrollaría un bloqueo auriculoventricular durante el seguimiento. Los pacientes asintomáticos no precisan tratamiento, ¿sí? Se indica un marcapasos en los pacientes sintomáticos o en pacientes asintomáticos con pausas sinusales diurnas mayores de 6 segundos. Vamos a hablar ahora de los bloqueos aurículos ventriculares. Tenemos bloqueos AB de primer grado, AB de segundo grado y AB de tercer grado o completo, ¿sí? Los bloqueos auriculoventriculares consiste en que la continuidad entre la aurícula y el ventrículo están alteradas. Existen 3 grados de bloqueo según la gravedad. 1.
bloqueo de primer grado, ¿sí? Todos los impulsos auriculares se conducen a los ventrículos, pero con un retraso. Por lo tanto, el PR es mayor de 0,20 segundos. La más frecuente es que este retraso se produzca en el nódulo auriculoventricular. Casi siempre es asintomático, en cuyo caso no está indicada la implantación de marcapasos. Repito, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, normalmente no está indicada la implantación de marcapasos. Bloqueo de segundo grado. Algún impulso auricular deja de conducirse a los ventrículos. En ellos tenemos el MOVITS 1, el MOVITS 2 y el bloqueo AB 2A1. En el tipo MOVITS 1 o de Weckenbach existe un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no es conducida a los ventrículos. Las guías actuales indican la implantación de marcapasos definitivos en los casos sintomáticos y en los casos asintomáticos en los que el bloqueo sea infraischiano. Repito, la implantación de marcapasos definitivos es en los casos sintomáticos y en los casos asintomáticos en el tal de que el bloqueo sea infraischiano, ¿ya? En los casos asintomáticos con bloqueo supraischiano se podrá considerar la implantación de marcapasos individualmente, sobre todo en pacientes añosos. En el tipo MOVITS 2 existe bloqueo de una onda P sin que previamente se prolongue el PR. La mayoría son infraischianos o distales del sistema de His-Purkinje. Suelen suceder en pacientes con historias de mareos y síncopes y suelen evolucionar a bloqueos auriculoventriculares completos. Por lo tanto, está indicado la implantación de marcapasos definitivo. En el bloqueo auriculoventricular 2A1, de cada dos ondas P, hay una que se conduce y otra que no se conduce a los ventrículos. De este modo no podemos saber si el PR se prolonga o no se prolonga, y no podemos por ello clasificar este bloqueo como MOVITS 1 o MOVITS 2. Ante esta duda está indicado el implante de marcapasos definitivo. En el bloqueo AB de tercer grado o completo, la actividad auricular no se conduce a los ventrículos, estando las aurículas y los ventrículos controlados por marcapasos diferentes. Existe una disociación auriculoventricular, de manera que la superposición de los ritmos origina ondas a cañón en el pulso venoso. En el momento agudo pueden utilizarse atropina o isoproterenol. Si este tratamiento no es eficaz o existe contraindicaciones, se debe utilizar un marcapasos temporal. Está indicada la implantación de marcapasos definitivo. En la etiología del bloqueo auriculoventricular normalmente es idiopática, es por envejecimiento, es la más frecuente. Sin embargo, también hay una hipervagotonía por los deportistas. Hay fármacos depresores como digoxina, betabloqueantes, verapamil o diltiazem. Hay por infartos agudos de miocardio, por isquemia del nódulo auriculoventricular, por enfermedades degenerativas como la enfermedad del Lenegre, hay por miocardiopatías infiltrativas, es por enfermedades infecciosas o por bloqueo auriculoventriculares congénitos. ¿Sí? Entonces, eso es todo.